Buenas noches, profe Estefanía y profe Daisy, qué gusto saludarles. Quiero agradecerles sinceramente por su tiempo y disposición para esta entrevista. Es un honor poder conocer más sobre su experiencia y perspectivas en el ámbito de la educación inicial. Valoro mucho el trabajo que realizan con los más pequeños y sabemos que su labor tiene un impacto invaluable en su desarrollo. Estoy segura de que esta conversación será muy enriquecedora. Para empezar, me gustaría dar a conocer los temas que vamos a abordar durante esta entrevista, que son las siguientes: bases epistemológicas del desarrollo de la lengua y enfoques del lenguaje. Dado los temas, también me encantaría que me cuenten un poco sobre ustedes y su trayectoria en la educación inicial, qué las motivó a elegir esta carrera y a trabajar con niños pequeños. Profe Estefanía. Buenas noches, Juanita. Buenas noches, teacher Daisy. A mí lo que me motivó a trabajar con los niños pequeños es el amor, la pasión por la carrera, porque nosotros como docentes queremos que nuestros pequeños o los que vayan yendo a educación inicial sean indispensables para el futuro, para cambiar el mundo. Eso puedo estar respondiendo a su pregunta. Gracias, profe. ¿Y usted, profe Daisy? Bueno, a mí lo que me motivó a seguir la carrera fue ese, ¿cómo decirlo? Esa pasión, ese amor a los niños de la mente. A lo largo de mi vida yo he podido compartir con varios niños de distintas clases sociales. Y entonces ellos me han enseñado esa pasión más que todo, ¿no? El, el que ellos desde tan tempranas edades llegan a conocer tanto y darles un poquito de lo que ellos nos han brindado es maravilloso. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Profe Estefa, ¿por qué cree que la lengua y el lenguaje son esenciales en la educación inicial? Eh, Respondiendo a la pregunta, la lengua y el lenguaje son esenciales en la educación inicial porque son herramientas indispensables del lenguaje para que el niño pueda explorar, comprender el mundo en el que le rodea. El desarrollo del lenguaje permite también expresar las necesidades, las emociones, los pensamientos, además de acceder a nuevas experiencias y conocimiento. El aprendizaje del lenguaje en esta etapa también se siente basada para las habilidades cognitivas más complejas, como la resolución de problemas, la memoria y el razonamiento abstracto. Es un dominio adecuado del lenguaje. Los niños tienen dificultades incluso sí, tienen dificultades para aprender a escribir y a leer. Eso respondiendo a su pregunta. Gracias, profe. ¿Y usted cómo cree, de qué manera considera que la lengua y el lenguaje impactan en el desarrollo cognitivo y social de los niños en edad temprana? Eh, Respondiendo a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, el lenguaje impacta en gran medida al desarrollo del niño, no solo cuando empieza a escolarizarse, sino que también a medida que el niño emplea sus actividades académicas, ya que mucho de esto influye en medida de su entorno familiar, porque desde ahí empieza a desarrollar el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Ya. ¿De qué manera evalúa la comprensión y el uso correcto de la lengua en sus estudiantes? Respondiendo a la pregunta, eh, nosotros lo hacemos de la observación natural, en donde se le escucha, se le observa al niño, cómo se comunica en situaciones cotidianas. O, por ejemplo, a la hora del receso, cuando juegan, cuando hay conversaciones en grupos o interacciones con sus compañeros. También se evalúa de forma individual, formal, donde se aplica pruebas o ejercicios que permitan al niño evaluar el vocabulario,
la pronunciación, la sintaxis y la comprensión de instrucciones. También se la hace en una lectura compartida. Al evaluar cómo los niños comprenden y discuten estas historias o textos cortos, esto se lo hace, pueden hacerlo en grupo o hay veces que lo hacen, ¿cómo le explico? En grupo o en conjunto. Entonces, es una capacidad para responder preguntas y hacer conexiones con lo que han leído. También se lo puede evaluar con una producción de lenguaje. Pedir a los niños que narren historias cortas o expliquen algo. O cuando observan ellos, entonces empiezan ahí a explicar, a decir con claridad qué fue lo que observó, como su detalle, si es pequeño o grande, su forma, su lógica. Entonces ahí nosotros vamos evaluando eh, el lenguaje de los niños. Bien, profe. ¿Y Respondiendo a la pregunta. considera que el lenguaje es equivalente a la inteligencia? ¿Y por qué? Respondiendo a la pregunta, el lenguaje es una parte fundamental de la inteligencia de cada niño, pero no es equivalente a ella. Por ende, la inteligencia es un concepto más amplio, más extenso, que abarca diversidades de capacidades cognitivas, como la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la memoria, la creatividad, la investigación, la tratar de indagar. En cambio, el lenguaje es el sentido a una herramienta que facilita el pensamiento y la comunicación de esas capacidades. Gracias, profe. Dentro de ello, ¿qué estrategias emplean para promover el desarrollo del lenguaje en sus alumnos? Yo mismo respondo, listo. Para promover el desarrollo del lenguaje de los niños, de- se puede utilizar varias estrategias. En nuestro caso, utilizamos la lectura en voz alta, que es leer los libros con los niños o los cuentos en donde les permiten escuchar nuevas palabras y estructurar gramáticas. La lectura también fomenta la imaginación, la creatividad y el aprendizaje de nuevo vocabulario en los pequeños. También están las conversaciones ricas y variadas, en donde esta es mantener una conversación con los niños sobre una amplia gama de temas. Contar palabras y conceptos nuevos que escuchen y usen más, expandir un lenguaje nuevo. También se lo puede hacer por medio de juegos y roles y dramatizaciones. También tenemos el uso de canciones, el uso de rimas y el modelo de lenguaje se proporciona, por ejemplo, que son claros al usar correctamente, ampliamente o corrigiendo suavemente la frase implicada en cada uno de los niños, sin hacer ninguna forma crítica. Esas son las estrategias que nosotros empleamos con los pequeños. Gracias, profe. Y dentro de la enseñanza, ¿qué enfoque o método utilizan al transmitir conocimiento de sus estudiantes? Ok, respondiendo a esa pregunta, nuestro enfoque es utilizar el constructivismo, ¿sí? Tanto basándonos en Piaget como en Vygotsky, ya que ellos nos hablan de una socialización a lo largo del desarrollo del, del infante, ¿sí? Con el que los niños no solo exploran, sino que ellos, por medio de experiencias y la interacción social, empiezan a relacionarse y a desarrollar su lenguaje verbal, ¿sí? Ya, profe, gracias. También, ¿por qué considera importante que como docente conozca los diferentes tipos de lengua? Ya, como te había comentado, el lenguaje se emplea desde casa, ¿sí? Entonces, desde casa se empieza a desarrollar el lenguaje.
nosotros vamos desarrollando para nosotros como docentes desarrollamos el lenguaje en ellos para no limitarlos, ¿ya? Nosotros nunca limitamos sus expresiones, tanto verbales como no verbales, abarcando distintos tipos de comunicación, como el lenguaje corporal, emocional y visual. Entender estos tipos de comunicación o interpretarlos incluso nos ayuda a relacionarnos con el niño, especialmente cuando aún están desarrollando esas habilidades y conocerlos de manera más fácil al crear un entorno en un aula más inclusiva para ellos. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Y cuál es el papel del refuerzo en la enseñanza del lenguaje desde el enfoque conductista? Ya, desde nuestro punto, desde el enfoque conductista, es una herramienta clave para nosotras en la adquisición del lenguaje. Nuestra propuesta sería la de Skinner. Como te había comentado, tanto Skinner, Piaget y Vygotsky relacionan bastante esto, lo que es la sociabilidad, el poder comunicarse en grupos sociales y desde ahí relacionar el lenguaje, tanto a nivel expresivo, con señas, emociones, ¿ya? En forma práctica lo implementamos elogiando, respondiendo positivamente cuando el niño usa correctamente las palabras. Por ejemplo, yo te doy ejemplos de mi caso. Yo tengo niños pequeños que todavía no desarrollan bien su lenguaje, ¿sí? Entonces, vamos poquito a poquito expresando nosotros con palabras que ellos entiendan, que aprendan a verbalizar esas palabras, ¿sí? Nosotros cuando nos enfocamos en que ellos aprendan el movimiento o el sonido de las palabras, ellos van pronunciando, ellos ya van aprendiendo a pronunciar. Y nosotros tenemos que elogiar eso, ¿sí? Tenemos que fomentar una idea positiva a que ellos van aprendiendo nuevas palabras, ¿sí? Van aprendiendo esas palabras y ellos hay que recompensarles con elogios, ¿sí? Para que ellos sientan motivación a lo largo de esto. Listo, profe, muchas gracias. Les agradezco mucho por el tiempo que me han dado. Gracias. Gracias.